esa profe soy yo. Bienvenidos a un capítulo nuevo del Rincón de la Profe, esta vez con la gran actriz y ahora constituyente Malucha Pinto. Malucha, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy emocionada también de encontrarme con ustedes, entendiendo y abrazando la importancia crucial, diría yo, de los profesores, las profesoras de la educación, fundamentalmente en todo este Chile que queremos construir y también la dimensión desde la educación en la Convención Constitucional. Así que muy agradecida de este encuentro, feliz saludarlos y saludarlas a todas. Eso. Muchas gracias. Vamos a partir por lo que nosotros hacemos aquí en el Rincón de la Profe, que es un paseíto. Esta vez va a ser un poco más breve para que toquemos temas importantes que a nosotros nos preocupan, que es el tema de la educación en la próxima constitución. Entonces podemos conversar más. ¿Dónde estudia Malucha Pinto? ¿Dónde empieza sus primeros pasos escolares? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo tengo una historia bien especial como estudiante primaria y secundaria. Cuando era muy chica, mis papás deciden inscribirme en un colegio que en ese entonces era completamente experimental, que era el Nido de Águila. El Nido de Águilas nace como un colegio de barrio, estaba en La Reina. Los dueños del colegio eran unos gringos que tenían 2 hijos con síndrome de Down. Cosa, en ese entonces, visibilizar que tú eras papá o mamá de niños con síndrome de Down era completamente atípico. En general, la gente escondía a sus hijos que tenían alguna discapacidad, digamos, sobre todo a los chicos y chicas con síndrome de Down. Estos gringos hacen este colegio, en ese entonces estamos hablando de 50 años atrás o más, buscando un tipo de educación inclusiva. Entonces, ellos que hacen este sistema educacional, esta propuesta educacional, para que sus hijos pudieran educarse con otros niños y niñas. Y entonces un colegio que además tenía una huerta, tenía animales, era mixto, además estamos hablando de ese tiempo en que en general los colegios no eran mixtos. Y entonces ahí entro yo de muy chiquitita, estamos hablando del jardín infantil, de primero básico, en este modelo educacional completamente revolucionario para la época. Claro. Después de esta primera incursión en la escuela, nos fuimos con mis padres a Brasil y al volver, volví también al Nido de Águila, que ya en ese momento era un colegio que se había ido a Barnechea, pero que todavía era un colegio chico en que había muchas personas de otros países y muchos chilenos y chilenas también. Y en ese momento estamos hablando de los últimos años de Frei, Ya. y me toma también la Unidad Popular. Fue muy especial porque muchos gringos que estaban muy interesados en todo el proceso social y político que se estaba dando en Chile, vienen a hacer clase a este nuevo colegio, donde estudiábamos de maneras bien revolucionarias en ese tiempo, que hoy día no lo son, pero estudiábamos por proyectos. Entonces estábamos invitadas los estudiantes a investigar, pasábamos mucho en la Biblioteca Nacional, teníamos que, me acuerdo, ir a las embajadas a preguntar cómo se daba el mundo agrícola, económico en esos países. Me acuerdo haber ido en ese tiempo a la embajada de la Unión Soviética a preguntar por el proceso de ese país a la embajada de China, en fin, era un colegio muy especial en ese tiempo, donde había harto énfasis en el tema artístico, teníamos nuestro taller de teatro, ahí fue en realidad donde hice mis primeras incursiones como actriz,
había muchos talleres de arte, se le daba mucha importancia a la educación artística. En fin, entonces, bueno, el colegio después se convirtió en lo que es hoy día, que es una especie de ciudad muy alejada de la realidad nacional, pero en ese tiempo no. Incluso me acuerdo, hacíamos mucho trabajo voluntario en distintos campamentos que había ahí en Barnechea en ese tiempo, en Vitacura, en fin, era un colegio que tenía harto vínculo con lo social, había mucha discusión política en ese tiempo, donde me acuerdo que nuestro profesor de filosofía, que era genial, el señor Manríquez, no lo olvidaré jamás, armaba estos grupos de debate en los cuales de manera circular íbamos adoptando distintas posiciones en las cuales teníamos que defender estas miradas filosóficas en relación al mundo, a la sociedad, en fin. Yo en realidad amo mi colegio, lo que fue, hoy día no tiene nada que ver con lo que fue, tuve una educación laica, abierta, que siento que nos invitó a ser ciudadanos y ciudadanas políticas, en el fondo, tener posiciones filosóficas, políticas, nos estimuló a eso, un tipo de educación que nacía no solo de la academia, por ejemplo, en nuestras clases de literatura, en que tuve un profesor extraordinario realmente, Rodolfo Franco, que no solo fue nuestro profe de lenguaje castellano, se llamaba en ese tiempo, sino que también fue nuestro profesor jefe. Él, me acuerdo cuando estábamos estudiando a Manuel Rojas, por ejemplo, fue con nosotros a San Camilo a conocer los prostíbulos, nos abrió a todo lo que fue la literatura latinoamericana, García Márquez, Vargas Llosa, pero de manera también muy empírica, haciendo muchos trabajos de investigación. Realmente tuve una entrada muy fascinante, atractiva, estimulante. Escribíamos mucho, escribíamos ensayos, mandábamos esos ensayos, esos cuentos también que escribíamos a concursos que hacía el Ministerio de Educación. Nuestro colegio en ese tiempo no estaba reconocido por el Ministerio de Educación, por lo tanto dábamos exámenes libres a fin de año. Eso, así que fíjate que cuando entré a la universidad estaba muy preparada para enfrentar la educación universitaria, que era completamente distinta en ese entonces a la educación que a uno le daban en el colegio. Sí, o sea, escuchándote claramente vemos el por qué, o el para qué en el fondo, porque el por qué no, pero el para qué tomaste esas decisiones importantes, ser actriz, por ejemplo, y además ahora incorporarte a un proceso tan importante en nuestro país como es escribir una nueva constitución. O sea, es de verdad algo que yo creo que para ti debe ser muy importante como mujer, como mamá, como actriz, y además la base que tuvo tu colegio para eso. Yo creo que fue importante. Sí, absolutamente. El colegio tuvo mucho que ver, además tuvo mucho que ver con mi casa también. Yo pertenezco a una casa muy política también. O sea, mi papá y mi mamá desde veredas distintas, o sea, uno desde el mundo de la economía, de las ciencias sociales, mi mamá desde el mundo del arte, eran chilenos y chilenas completamente involucrados y comprometidas con lo que ocurría en Chile, tenían opinión, participaron, formaron conglomerados, además, mi mamá forma en tiempo los tardíos años de Frei y durante todo el tiempo la Unidad Popular, por ejemplo, de la Escuela de Danza del Ministerio de Educación, que era una escuela de danza que partía de la certeza de que había que crear cultura popular, danza popular,
teatro popular y que eso se generaba desde las bases. Por lo tanto, esta escuela de danza abre la gente que asistía a la escuela de danza era gente que venía de los campamentos, de las poblaciones. Hasta el día de hoy, las veces que yo he ido a trabajar, por ejemplo, a La Victoria, a Santa Elena, a la 6 de mayo, me encuentro con mujeres que estudiaron en la escuela de danza del Ministerio de Educación. En ese momento, la escuela de danza del Ministerio invita a los grandes maestros rusos, ingleses, a formar parte de los académicos que enseñaban danza. Se incorporó todo lo que era la danza folclórica, por ejemplo, me acuerdo que trabajaba la Margot Loyola, en ese tiempo Rodolfo Reyes, en fin, fue un proyecto también de educación popular artística muy revolucionario y que su meta, el objetivo final era ir generando lenguaje desde las bases populares para o sea, en el fondo que no fueran los danzarines profesionales o las escuelas o los grupos profesionales que fueran a la población, sino que desde el mundo popular se generaran bailarines, bailarinas, coreógrafos, creadores que generaran los contenidos que dieran cuenta de ese universo en el fondo. Entonces, ahí yo en ese mundo me crié, digamos. Mi papá escribió libros, era un pensador en relación a la economía. De hecho, sus libros creo que todavía se estudian en los colegios, que es Chile un caso de desarrollo frustrado, por ejemplo. Entonces, fui una niña totalmente política, creo, desde niña. Estaba ahí en la mitad de todas esas conversaciones. A mi casa, no sé, llegaba el mismo Salvador Allende, los también intelectuales de esa época. No tenía cómo no. Además, bueno, en mi propia linaje, está Aníbal Pinto, que fue presidente de Chile, Francisco Antonio Pinto, o sea, las personas de mi familia han estado involucradas en el mundo político desde siempre, entonces no tenía cómo no salir. No había por dónde escaparse No, de tu no, objetivo y tu meta. sí. Malucha, vamos a conversar un poquito de lo que es la Constitución ahora que ustedes van a redactar o van a ir formando. ¿Cómo ve el tema educación ahí? Porque, por ejemplo, es importante ver el tema de la integración en la educación. Los colegios, hay muchos colegios, particulares o en Senado, que no tienen programa de integración educativa, el PIE, por ejemplo. ¿Cómo tú pretendes lograr transformaciones en la educación chilena? Mira, primero poder, a ver, establecer lo primero para mí, ¿Mm? es que yo represento un territorio, yo represento un distrito. Claro. Los constituyentes somos o debiéramos ser los voceros de nuestros propios territorios que fueron los que nos eligieron. Entonces, lo primero que yo levanto es la demanda de ese distrito, Ya. lo que yo he recogido a lo largo de mi historia, pero concretamente en la campaña, de cuál es la demanda central de esas comunas, que son comunas populares en el fondo. Y ahí hay la gran demanda, que es consagrar la educación como un derecho humano. O sea, tener la educación como un derecho consagrado para todas y todos los chilenos en completa igualdad, de manera universal, educación gratuita y de calidad, porque no sacamos nada con tener solo educación gratuita si esa educación no es una educación de calidad y si no consagramos eso como un derecho, en definitiva, como un espacio fundamental, una educación laica, libre, holística, si tú quieres, o sea, una educación inclusiva, además, que es a lo que tú apelas. Tenemos una ley, digamos, que consagra de algún modo la educación inclusiva, pero eso no tiene bajada concreta para que eso ocurra.
O sea, para que tengamos una educación inclusiva, por un lado, necesitamos una capacitación importante para todos los profes, a los asistentes de la educación, los directores, los inspectores, en fin, aquí hay una comunidad educativa que tiene que abordar el tema de la inclusión de manera profunda y reflexiva, pensante, con herramientas concretas, con presupuestos, etcétera. Y por otro lado, también hace una demanda ahí de otra manera de abordar el tema del aula. No podemos tener educación inclusiva con 45 niños por aula, digamos. Sí. Eso es completamente imposible. O sea, necesitamos, y eso significa presupuesto, a lo mejor 2 profes por aula, en fin. O sea, quiero decir que necesitamos grupos más pequeños, 15 niños por clase. ¿Por qué no? Si eso ocurre en los colegios particulares. Entonces, sí, lo que tenemos que ir, lo que existe hoy día en Chile es educación para pobres y educación para ricos. Eso sí. Sí, hay un sesgo de clase muy importante. O sea, hay una desigualdad profunda desde tus recursos económicos. Según tus recursos puedes acceder a estos o a otros colegios. Y eso es algo que hay que terminar. Y eso sí es una demanda territorial y creo que es una demanda nacional también. Sí. Hoy día, o sea, lo que ha ocurrido en Chile es que después de la dictadura cívico-militar y toda la entrada de los Chicago Boys, digamos, todo lo que era público es secuestrado, yo lo llamo así, por los privados, y se le entrega a los privados la responsabilidad de lo público. Y eso es trágico porque incluso, digamos, hasta el Estado entrega subsidios a los privados para que se haga cargo de un ámbito que es público, que es estatal, entendiendo que el Estado somos todos y todas nosotras, además. Entonces, el Estado no es una entelequia, un poco esta imagen, ¿no?, de este Estado soviético, este Estado comunista que controla la vida. No, el Estado somos todos y todas los chilenos y chilenas, y en ese Estado tenemos que participar. Entonces, evidentemente lo que ha ocurrido es que la educación, al estar en manos de privados, el privado tiene su negocio, tiene otra naturaleza. Y si es un espacio de negocios, evidentemente ahí hay utilidades, hay lucro. ¿Cuánto tú quieres realmente invertir en la educación? O sea, ahí hay todo un tema que es filosófico, que es social, que es político, que es hasta espiritual, te diría yo, tiene que ver con lo más trascendente. Entonces, eso es lo que hay que terminar, creo yo, y que hay que transformar profundamente en Chile. Devolver lo público a lo público, lo que es de negocio a los negocios, y ahí hay una separación que tenemos que establecer para que los chilenos y chilenas podamos desarrollarnos en plenitud, podamos plenamente tener las oportunidades para todos y todas de manera igual. O sea, ahí hay un montón de elementos que tenemos que transformar ahora. Sí, y sobre todo, por ejemplo, que esta nueva constitución abra la posibilidad de esa transformación. Por lo menos se va a abrir el tema al diálogo, que eso yo creo que es fundamental y es muy importante. Y a lo que tú haces alusión, por ejemplo, en Chile el 30% de los estudiantes de colegios municipales quedan en carrera universitaria y el 70% de los estudiantes son de colegio particular. Entonces hay haciendo alusión a lo que tú estás comentando con respecto a esta brecha. Hay una evidencia absoluta. Sí. Incluso te digo, esos chicos y chicas que finalmente, gracias a la gratuidad y gracias a un montón de cosas, que incluso hasta los préstamos, digamos, que han entrado a la universidad, entran no en las mismas condiciones. Condiciones, claro. Te fijas, entonces muchas veces fracasan en el camino. Entonces es de algún modo irreal, no es justo, no entran en igualdad de condiciones. Entonces ahí hay todo un tema. O sea, lo que quiero decir que no solo pasa por la gratuidad, no solo pasa porque la universidad sea gratuita, que empareje la cancha, sino que también tenemos un tema educacional importante en que también
desde tu formación, desde tu educación, tienes que entrar en igualdad de condiciones. Y eso que estamos sacando de la conversa, todo lo que significa nacer en una casa, en la cual hay libros, en la cual tú vas al teatro, en la cual vas al cine, en la cual tienes un mundo social estimulante, o sea, es tan complejo Sí, el tema, porque sí. también naces en casas en las cuales, no sé, por ahí hay estudios que no sé exactamente la cantidad, pero cuántas palabras se usan. Tú también desde el uso del lenguaje vas construyendo pensamiento, entonces, eh, no sé, Es bien es complejo. complejo, Yo creo que complejo y se puede. doloroso, María mm, José. mm. Y sobre todo el tema de los profes, ¿ah? Porque profes trabajando a los 60 años, 65 años, con, por ejemplo, una educadora de párvulo, trabajando con niños que ya vienen con otra formación, ellos ya vienen diferentes. Entonces, también hay que trabajar con los profesores, trabajar con, darle la herramienta a los profes, dar capacitaciones y sobre todo reencantar al profe. Porque el profe también ha hecho yo creo que hemos sido un poco culpables, un poquitito, si hacemos media culpa a los profes, haciendo separaciones. Cuando tú trabajas en un colegio particular, muchas veces entregas una cantidad porque tú tienes que llegar arriba, pero trabajas paralelamente en un colegio público y queda, ¿pero para qué? Si, no, pues, o sea, tenemos que entregar lo mismo y la misma calidad de enseñanza donde tú estés. Entonces yo creo que es un trabajo, como tú dices, complejo y que abarca muchos, muchos aspectos. Claro, es multisistémico. Además, si tú, o sea, yo de verdad, el otro día leía, no me acuerdo en qué país, no sé si de Europa o Australia, no me acuerdo, donde los profesionales mejor pagados son los profesores. Sí. También hay un tema económico, ¿no? De recursos, de dónde pone los recursos un país. Un país que pone sus recursos en la educación es un país que estás Sí. mirando el país en el que quiere vivir, está mirando a qué ciudadanos queremos formar, con qué ciudadanos queremos contar. Entonces, por eso creo yo que el tema de la constitución es un tema holístico finalmente, que implica muchos aspectos, o sea, y que tiene que ver justamente con el país en el que queremos vivir. Yo creo que los profesores evidentemente debieran ser los profesionales mejor pagados, porque es en la escuela donde tú te formas, donde tú inicias la vida, que no es solo un tema de información, No, de cuánto aprendo en términos concretos de información, sino que va más allá. mucho más allá. Tiene que ver con las emociones, Mm, tiene que ver con las relaciones sociales. Yo ahí creo profundamente en la educación artística, por sí. ejemplo, desde esa lacuna hasta el final, porque no solo, no sé si interesa tanto si aprendes teatro o aprendes arte, no, la manera de cómo uno aprende al alero de la educación artística, tú aprendes a trabajar en equipo, Sí. aprendes a trabajar en la diversidad, aprendes respeto por la diversidad, porque la educación, o sea, el arte requiere de diversos para ser generado. Aprendes de creatividad, de imaginación, de innovación, de abrirte a cosas nuevas, de crear algo en común para otros, Sí. de invitar a reflexionar desde tu... O sea, hay tanto, o sea, por ejemplo, hoy día hay tanto que hemos aprendido desde las neurociencias, de que unos aprenden moviéndose, otros aprenden sentados, otros aprenden cantando, no sé, o sea, hay, y eso es recursos, Sí. recursos e inversión en educación, en los profesores, en nuevas maneras, en salas, en cómo son los colegios, la arquitectura de los colegios, Sí. implica muchas cosas. Sí, nosotros acá en el Rincón de la Profe he entrevistado muchos actores y muchos, digamos, como la misma conclusión. El teatro, la cultura, o sea, tiene que ir de la mano definitivamente de la educación. O sea, uno puede enseñar
y tener aprendizaje muy significativo en distintas asignaturas y en los distintos años que tú estás en el colegio, si incorporas la parte artística. ¿Cómo yo puedo evaluar un contenido a través de la danza, a través del teatro, a través del canto? O sea, tiene que ir esto incorporado y estoy completamente de acuerdo contigo y lo hemos conversado mucho acá porque hemos tenido muchos actores y actrices y nos hemos dado cuenta que es pero tremendamente importante, es fundamental. Y ahí necesitamos un poco más de Mira, herramientas de los profes mira, para poder trabajar. incorporar la memoria, por ejemplo. Yo muchas veces, bueno, yo he trabajado mucho en escuelas públicas de comunas populares. Y lo que veo, por ejemplo, o sea, mayoritariamente los niños y niñas de los sectores populares no tienen noción de memoria, de ancestralidad. Sí. Entonces, ¿cómo te descifras tú? ¿Te descifras como lo que dice la tele de ti? Mm. Y no, fíjate que las comunas populares tienen tanta historia, memoria, quiero decir, Sí. padres que han dado luchas, que se organizaron, que se tomaron terreno o que llegaron a tener su vivienda por caminos específicos, donde hay una identidad finalmente. Mucha gente que venía del norte, de todo lo que fue la crisis salitrera, gente que viene del sur, de la ruralidad, o sea, hay un universo que tiene que ser incorporado, siento yo, a la educación Sí. delicada, donde los niños y niñas se sepan parte de un tejido profundo, donde hay un orgullo también de ser quien soy, porque vengo de muy atrás. Toda la presencia de mis raíces de pueblos indígenas, por ejemplo, toda la cosmovisión, mis lenguas maternas, es un mundo que también va a significar tener ciudadanos y ciudadanas orgullosos de ser quienes son, orgullosos del aporte que mi familia ha hecho a este país. No somos patipelados en el fondo, no, somos parte, pertenecemos, tenemos identidad. Entonces, hay mucho que hay que hacer y eso tiene que ver con lo que abre la Constitución Sí. en el mundo de la educación, ¿no? Hay mucha conversación que hay que dar desde perspectivas culturales, de perspectivas de inclusión, perspectivas de género. Está todo como Sí, está entrecruzado. todo, sí, de todas maneras, no hay cosas separadas, está Sí, todo unido. sí. Malucha, yo sé que tienes una entrevista ahora, así que está en un mundo bien, una agenda bien ocupada. Te doy infinitas gracias por participar en el Rincón de la Profe, a ver si estamos vamos a estar en contacto ahí para ver si tenemos otro conversatorio, porque qué entretenido conversar contigo y aprender también mucho, porque conversar hace bien. Y yo creo que esa es una gran Mucho. función que va a tener los constituyentes, poder conversar y llegar a un acuerdo. Te doy las Y la infinitas base de gracias. todo. Oye, no, yo agradecerte muchísimo, agradecerles a todos y todas. Sí, yo creo que hay que seguir abriendo espacio. Estoy muy disponible, me he juntado con organizaciones distintas de profesores, de profesoras, y creo, o sea, los constituyentes estamos ávidos de escuchar todas esas propuestas, esas miradas, para incorporarlas, por supuesto, a la discusión constituyente, hacerlo de manera organizada, además, Sí. poder sistematizar las conversaciones con las organizaciones, hacer una devolución, además, de qué es lo que pasó con estas propuestas, porque no sacamos nada con llevar propuestas, Sí. pero saber en qué redundaron, Mm. por qué las cosas que no pudieron ser instaladas en la convención, qué pasó, quién no votó, Mm. quién obstaculizó. Yo creo que todo eso es muy importante de este proceso, que tiene que ser participativo, profundamente participativo, que esta constitución se va a construir afuera de la convención y adentro, que tiene que haber ahí un flujo permanente, que hay muchos constituyentes que vamos a pelear por esto. Yo soy una de ellas, cuenten conmigo, y eso, aquí tenemos que hacer un trabajo Sí. potente. Muchas gracias. Éxito en Ya, todo y querida, vamos a estar en contacto. Un abrazo grande y ya, que todo salga muy bien. Así que del Rincón de la muchas Profe, gracias. te despedimos para que vaya a toda tu entrevista y puedas seguir compartiendo todo el aprendizaje y apoyar a los profes de todas maneras.
Un abrazo Sí, voy a- grande del Rincón de la Profe voy a a sacar Malucha. aquí una fotito Ya, para- saca una fotito. Deja peinarme sí, bien porque a veces no salgo tan... muy bien, para publicarlo. Listo. Ya, Perfecto, que esté gracias, muy bien. Marcito. Que Cuídate esté bien. mucho, besitos. Chao, chao. Gracias, chao. Y nosotros nos vemos en otro capítulo de Rincón de la Profe y con invitados, muchos invitados que tenemos. Así es que nos vemos en la próxima.